Mi nombre es Gabriel Alexander. Hoy les voy a hablar sobre la conducción de calor y los materiales aislantes y conductores de calor. La conducción de calor es un método físico en el cual un objeto portador de una cierta temperatura traspasa su energía calorífica a otro objeto. Esto con el fin de aumentar la temperatura o tener un balance entre estas dos. Los materiales utilizados para la conducción de calor hay dos tipos, pero por lo general son siempre minerales, en especial metales. Excelentes conductores de calor son el oro, el hierro y la plata y hasta el zinc y el cobre. Estos materiales son excelentes conductores de energía calorífica, pero no solamente para eso, ya que también pueden transmitir de excelente manera la energía eléctrica. Pero hay otros materiales en los cuales tienen una baja conductividad, casi llegando hasta considerarlo un aislante. Esos materiales de baja conductividad son minerales como el sodio, el calcio, el manganesio, que no transfieren mucho la energía calorífica. Y algunos otros materiales son ya considerados aislantes. Reciben el calor, como todos los objetos, pero estos no lo conducen hacia todo el cuerpo. Tienen más bien una característica de resistencia a la energía calorífica, como la cerámica, la madera, el algodón y el vidrio, que por su baja conductividad no reciben en sí la energía calorífica, más bien resisten y reflejan la energía calorífica. Y para medir las temperaturas entre estos conductores se necesita más que como un termómetro, que es la herramienta básica para la medición de temperatura de un objeto. Un ejemplo de estos sería el hierro. El hierro es un metal que es un excelente conductor de calor, ya que enseguida que en todo el cuerpo aumenta la temperatura. Llega hasta un punto en el cual podría llegar a ponerse al término de rojo vivo, lo cual significa que el objeto está a una temperatura considerablemente alta. Un aislante de calor sería como la madera. Tomemos de ejemplo un árbol. Al entrar en contacto con el sol, que es una estrella que emana radiación, que es también una conducción de calor, de esa radiación llega a la Tierra y es por eso la cual emite calor. Pero el árbol en una sola de sus caras recibe el calor, mientras que el otro extremo se mantiene fresco. Es resistencia calorífica a lo que el árbol está haciendo. Aislantes son aislantes porque es material poroso o fibroso. Eso evita que, o sea, entre cada fibra, lo que sea, tiene un cierto espacio en el cual evita que haya esa conducción continua del calor. En este caso, por ejemplo, lo que es el oro, plata, hierro y otros conductores, lo que hacen es hacer una continuidad de estar manteniendo el calor de un lugar a otro. Ahora, el aspecto de cómo ocuparlo en la computadora, podemos verlo, por ejemplo, en los disipadores de calor. Los disipadores de calor están hechos de aluminio. Lo que hacen es percibir el calor desde un punto, se empiezan a calentar y se esparcen el calor alrededor de ellos, afuera o alrededor de ellos. Ahora, un aislante, uno de ellos también es el aire. Entonces, lo que hacemos es que en una computadora siempre va un ventilador. El ventilador, el tipo de, ya sea el tamaño, la velocidad de revoluciones que va girando el ventilador, va siendo de acuerdo a la demanda del calor que pide el procesador. Entonces, a cuestión de ello, avienta más aire. Entonces, al momento de nosotros disipar el calor a través del disipador en el procesador, entonces al momento de sacar el calor, todo adentro de la computadora se llena del exceso de calor. Lo que hace el aire es mandar, bueno, disipar o enfriar ese aire que sale caliente. De lo contrario, toda la computadora sería caliente y dañaría los demás sistemas. Ahí podemos ver el modo de aislante y en el disipador de calor. Otro punto muy importante es cuando usamos refrigeración de enfriado líquido, en este caso líquido congelante. Esto lo que pasa es que es un líquido especial en base a agua, en el cual va conectado al procesador, y eso hace que vaya enfriando en base a ese líquido.
También, bueno, obviamente el agua es otro aislante del calor, entonces eso hace que evite que el procesador se empiece a calentar y por lo tanto toda la computadora. Es lo que la función básica que podemos nosotros usar o llevar en una computadora o hacia la computación. De otra forma, todo aparato, ya sea procesador, la tarjeta madre directamente, al momento se calentarían y tendrían un fallo. Como todo componente ensamblado en la tarjeta madre es en base a soldadura y la soldadura es en base a calor, entonces si nosotros ya en las cosas soldadas metemos a cierta temperatura de calor, lo que va a pasar es que se van a desoldar y por lo tanto empieza a haber fallas o se empiezan a quemar circuitos y empiezan ahí a dar fallos. Entonces es muy importante meter aislantes o disipadores de calor para poder evitar estos aspectos. Que hay conductores, semiconductores y aislantes en los materiales diversos que se pueden ocupar en la computadora. Los conductores son los que se puede mover la electricidad o el calor de una manera más fácilmente. La física nos lo dice como son los materiales en los cuales los electrones se pueden mover de una manera libre. Dos ejemplos de los materiales conductores serían los metales principalmente y el agua salada, ya que el agua salada en sí es un material conductor, ya que el agua como tal no tiene una conductividad, pero al combinarse con el agua de sal común, que es un electrolito, se suelta iones de sodio y iones de cloruro, lo cual en sus dos formas son conductores base. En otro modo, los materiales aislantes, la mayoría los conocemos, en su mayoría son plásticos, pero no solo podemos utilizar un material aislante como un plástico, sino también podremos utilizar la cerámica, el vidrio, el plástico en general, papel, madera, que son materiales que no conducen electricidad, ya que si electricidad o el calor llega en un punto, se quema de un lado, y si se corta esa transferencia de calor o energía, se podrá dejar el otro lado intacto, sin totalmente la conducción de calor. Ahora veremos los materiales semiconductores. Los materiales semiconductores, como el silicio o el germanio, que presentan una propiedad electrónica y son los que más se utilizan en los componentes de la computadora, entre los cuales también se encuentran el oro, el silicio y en sí la soldadura como base para las conexiones que se utiliza en las microsoldaduras. Como mis compañeros ya lo mencionaban anteriormente, los conductores y semiconductores están implementados en la computadora, pero no solo en la computadora, sino en cualquier sistema electrónico en el mundo. Normalmente lo que más se utiliza en este caso, que vamos a tomar como referencia nosotros a la computación, una computadora está compuesta por microprocesador, memoria RAM, tarjeta madre, etc. La mayoría de esos componentes están compuestos por silicio, ya que es un material semiconductor el cual transfiere una buena cantidad de energía, pero no tan exagerada para que tampoco se quemen los circuitos internos. Al igual que se utiliza una aleación llamada cerámica en el procesador para evitar un sobrecalentamiento extremo al momento de que se utilice. Y al momento de que se utilice también se pueden utilizar medios de dispersión de calor, en el cual encontramos un ventilador de contacto, un disipador de calor, o en el mejor de los casos, para algunos y para otros no, enfriamiento líquido. Se necesita implementar hoy en día nuevos materiales, ya que dichos materiales que se ocupaban antes y ahora ya son un poco dañinos para la salud, ya que antes se utilizaba un material distinto para las baterías de la computadora, que era níquel y en forma de celdas para poder absorber la energía, la cual era ineficiente y se duraba muy poco la batería. Ahora se está ocupando un componente llamado litio. Estas computadoras como tal tienen una temperatura interna y una externa, de RAM, disco duro, porque ya dentro de la carcasa de la computadora o esqueleto tienen una temperatura atmosférica interna que se debe igualar a la atmosférica externa, ya que si no se hace de esta manera, si no tiene una entrada de
aire y una salida de aire, se podría incluso encender la computadora. Y claro que no queremos que pase eso. Ahora, como nosotros podemos ver en estos ejemplos de la computadora, se da una afirmación correcta a la ley de la conservación de la energía, la cual dice que la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma.